Bueno, pues estamos hablando todo el rato de cosas muy frecuentes que están en Google, que las encuentras a la primera: alteración de la permeabilidad, sobrecrecimiento bacteriano, microbiota, pero sin embargo luego hay cosas que las encontramos poco en Google y que sin embargo son extraordinariamente frecuentes o a lo mejor nos lo parecen a nosotros y no la son. La diarrea por ácidos biliares, y para eso está el doctor Agustín Balboa, de aquí de Digestivo de Centro Médico Tecnon, que nos va a hablar de cómo es de importante, de cómo es de frecuente y de si tiene tratamiento y cómo. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hablar de la diarrea por ácidos biliares es un tema que los que nos dedicamos al trastorno funcional lo vemos con mucha frecuencia. El problema es que no todo el mundo piensa en ella y a veces es un gran desconocido. Las preguntas que voy a responder son estas. ¿Es frecuente? ¿Cuándo sospecharla? ¿Cómo diagnosticarla? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Si es eficaz y cómo lo toleran los pacientes? Y una cuestión puntual. Recientemente ha sido una guía de práctica clínica en España que parece que se olvidó de la colestiramina y que vamos a revisar qué es lo que ha pasado. En cuanto a la primera pregunta, ¿es frecuente? Hombre, no hay estudios, porque para hacer el diagnóstico no se hacen test del SECAT a la población general, pero sí tenemos estudios en pacientes con intestino irritable con diarrea. Es una patología muy prevalente, sabéis, dolor abdominal, que mejora, empeora con la defecación, con heces líquidas. Fijaros, este estudio ya tiene unos cuantos años, 2009. Reúne 18 estudios con más de 1.200 pacientes y en todos ellos se hace el test del SECAT, que es la prueba diagnóstica específica para el diagnóstico de la diarrea por ácidos biliares. Fijaos, el 45% de los pacientes con intestino irritable con diarrea tienen diarrea por ácidos biliares. 45%. Si añadimos este estudio es posterior, de 2015, y recopila nuevas publicaciones, pero posteriores a la que vimos antes, que era el 2009, o sea, 2011, 2012. Aquí los resultados no son tan espectaculares, solo encuentra un 28-30% de pacientes con intestino irritable que tienen diarrea por ácidos biliares. Es decir, si juntamos los estudios, pues podríamos decir que una tercera parte como mínimo de los pacientes van a tener esa diarrea por ácidos biliares. Y eso es lo que hizo Walters en esta publicación, en que calculó, pues mira, si calculamos que en la población general el intestino irritable lo encontramos en un 10% de la población, más o menos, de este 10%, pues aproximadamente una tercera parte de los pacientes con intestino irritable van a tener diarrea, intestino irritable con diarrea. Y si de esta tercera parte, pues una tercera parte van a tener una diarrea por ácidos biliares, él calculó, a base de estos datos, que aproximadamente un 1% de la población, posiblemente más, tiene una diarrea por ácidos biliares. Ojo al dato, que es una cifra muy alta. Para que os hagáis una idea, los pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, no llegan a un 5, un 0,5, 0,7% de la población, es decir, es una cifra muy alta de prevalencia. ¿Cuándo sospechamos que tenemos un paciente con una diarrea por ácidos biliares? Mirad, este estudio me encanta, y Fermín lo sabe, lo presento para muchos datos. Es un estudio británico, de hace 6 años, desde 2016, no es muy antiguo. Reúne 91 pacientes con el diagnóstico de diarrea por ácidos biliares. De ellos, la mayoría con test del SECAT, pero muchos de ellos simplemente por la respuesta a la terapia que era antes de los ácidos biliares, con colestiramina. Y lo que recopila es qué tipo de síntomas tienen. Fijaos, valora si tienen síntomas siempre, mayoritariamente o bastante a menudo. De forma que si reunimos todos estos 3 síntomas, fijaros que tienen diarrea acuosa, explosiva y especialmente postprandial el 85% de los pacientes. Es una diarrea, insisto, postprandial. Este dato es muy interesante. Urgencia defecatoria. El paciente tiene un apuro tremendo. Fijaros que casi el 90%. Es una de las características de este tipo de diarrea. Y en tercer lugar, incontinencia fecal. Uno de los síntomas que más incapacita a los pacientes, que más les humilla y que les obliga a veces a no salir de casa. Es un 40% de estos pacientes pueden llegar a tener con frecuencia incontinencia fecal. Después tiene otros síntomas. Distensión, flatulencia, dolor abdominal. Bueno, son colon irritables muchos de ellos. El dolor abdominal son síntomas que se encuentran en el colon irritable. Fijaos en estos datos. Es decir, pensar siempre en esta diarrea en aquellos pacientes con unas diarreas especialmente graves, muy intensas, con mucha urgencia, con incontinencia fecal. Tanto es así que si hemos dicho que los pacientes con intestino irritable tienen con frecuencia diarrea por ácidos biliares. Fijaos, este estudio es más reciente, es de este año, en que valora hasta qué punto es importante el tener una mala absorción de ácidos biliares en pacientes con intestino irritable.
Pues mirar, los pacientes con el diagnóstico de intestino irritable con diarrea, los pacientes que tienen una diarrea por ácidos biliares están muchísimo peor. Fijaros, si hablamos de número de defecaciones, mira la P, ¿cuál es la significación? 0,002, o sea, es tremendamente la diferencia. También tienen mucha más urgencia defecatoria. Si miramos calidad de vida, fijaros, estos pacientes no se atreven a salir, tienen miedo a salir porque necesitan estar cerca de un lavabo. En comparación, los pacientes con diarrea de los que no lo tienen, la diferencia es abismal. Igual que también es la preocupación que tienen porque si se les escapa las heces. Realmente, pensar siempre en este diagnóstico, en aquellos pacientes, aunque estén diagnosticados un síndrome de intestino irritable, si vienen muy mal, si está con un intestino irritable especialmente difícil de controlar, pensar en este diagnóstico. Vale, ya sabemos cuándo pensar en él. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay varias técnicas, la mayor parte no están disponibles en nuestro país. Fijaos que cuando miramos globalmente el número de técnicas, el más utilizado es el test del SECAT. Es un test muy sencillo, consiste básicamente en administrar un ácido biliar marcado con un isótopo radioactivo, se le da al paciente una cantidad concreta de ese ácido biliar, se traga la cápsula y a la semana siguiente viene el paciente y se le cuantifica por gamma cámara cuánto trazador tiene todavía en el cuerpo. En teoría, el cuerpo ahorra ácidos biliares, o sea, intenta no perderlos, de forma que si el paciente retiene más de un 15% de esos ácidos biliares, no tiene una mala absorción. Si tiene menos de un 15%, o sea, si ya ha perdido la mayor parte de los ácidos biliares, tiene ese diagnóstico. Es importante el test del SECAT, porque para un paciente que está con una patología tan severa, a veces de larga evolución, que les demos un diagnóstico positivo nos ayuda mucho a convencerlo del tratamiento y sobre todo cuando el tratamiento no es a veces todo lo agradable que puede llegar a ser. Además es importante también porque, fijaros, según el nivel del test del SECAT, podemos predecir la respuesta a los quelantes de los ácidos biliares. Es decir, aquellos pacientes con una diarrea, con una malabsorción severísima, fijaros, hay pacientes que tienen menos de un 5% de retención, han eliminado prácticamente todos los ácidos biliares. Estos son los que mejor responden, casi el 95-97% de respuesta. Aquellos que tienen un test de una mala absorción de aquellas, pues que sí, pero la que la hay, pero es un 15% justito, pues la respuesta es peor. Bueno, peor del 80%, exactamente. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Si puedo, es bueno hacer el test del SECAT, es la prueba diagnóstica de elección. Pero fijaros, esta es la guía de manejo práctico, la guía de práctica clínica de la americana del diarrea funcional. Mirad que ellos recomiendan como una de las opciones para el diagnóstico de la diarrea funcional, pues buscar o testar, el pulsero se ha ido al carajo, pulsar básicamente si hay una diarrea por ácidos biliares, si hay una mala absorción de ácidos biliares. Y como en Estados Unidos no son muy partidarios del test del SECAT, pues ellos recomiendan que si las pruebas diagnósticas no están disponibles, es razonable el uso de la prueba terapéutica con colestiramina, porque si la respuesta es buena, la posibilidad que tenga esta diarrea es muy alta. Por lo tanto, recomiendan que, bueno, si tenéis el test del SECAT, perfecto, utilizarlo. Pero si en vuestro medio no es accesible fácilmente o no está disponible a los pacientes, pues entonces plantearos el uso de la prueba terapéutica con colestiramina. No dejes al paciente sin esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque fijaos, cuando el paciente mira, son los datos del estudio anterior, aquel que tanto me gusta, y podemos ver cómo responden los pacientes. Fijaos, esto es antes del tratamiento. Después del tratamiento, mira cómo cambia la situación. Es verdad que algún paciente persiste con síntomas. Fijaos, antes del tratamiento, 85% de los pacientes tenían unas diarreas muy explosivas. Eso queda reducido después prácticamente a un 30%. Fijaos que urgencia defecatoria, más de la mitad de los pacientes tienen siempre urgencia defecatoria. Fijaos, apenas después se reduce. Y la incontinencia también se reduce un montón. Es decir, el tratamiento es altamente eficaz, altamente eficaz. Este dato es muy interesante, el dato del final. Pese a que son médicos británicos, no creo que sean muy diferentes a nosotros en cuanto a la capacidad diagnóstica, son igual de buenos o igual de malos. Pero fijar que, lamentablemente, casi la mitad de los pacientes han estado 5 años para que a un médico se le ocurriera buscar una diarrea por ácidos biliares. Alguno, hasta 30 años. Y fijaos lo incapacitante que es esta diarrea. Pues imagínate hasta 30 años sin poder salir a comer con los amigos a un restaurante por miedo a que se te escapen las heces. Pero ¿qué pasa? ¿El tratamiento es fácil? La colestiramina es el tratamiento de elección, los quelantes de los ácidos biliares. Este estudio es un estudio de seguimiento a los 6 años. Fijaos que una tercera parte de los pacientes no hacen tratamiento. Y eso que realmente
los que toman colestiramina, pues hay una buena respuesta. Fijaos, de 7 deposiciones diarias pasan a 3 diarias, está bien. Incluso cuando no toman colestiramina y hacen nuestros tratamientos, loperamida, dieta sin nada de grasa o incluso osteótrito, pues la respuesta se puede mantener. Y sin embargo, aquellos pacientes que están sin tratamiento siguen con unas diarreas exactamente igual que antes, es decir, siguen estando mal. Y sin embargo no lo toman. ¿Por qué? Pues básicamente por la mala tolerancia. La colestiramina, si le damos en dosis muy altas, es muy difícil ajustar la dosis. No es buena, tiene un sabor que no es muy agradable y después hay que regular mucho. Hay que recomendar siempre dosis bajas al inicio. Si damos dosis altas, estaremos condenados seguramente al fracaso. ¿Y qué podemos ofrecerles si no funciona? Pues tenemos el Colesevelam, estudio 2015, hace 7 años, con Colesevelam, es otro fármaco que también actúa sobre los ácidos biliares y que resulta eficaz en el control de los pacientes. Este estudio que vamos a presentar ahora es un estudio que se presentó hace un mes y medio en el Congreso Europeo, en el que podemos ver cómo son 168 pacientes con diarrea acuosa, de los cuales tenemos 75 que tienen un test del SECAT patológico, tienen una mala absorción de ácidos biliares demostrada. Hay un grupo de pacientes que tienen un C4 elevado, que es una técnica para el diagnóstico de la diarrea por ácidos biliares, que aquí no disponemos de ella, y hay un grupo de 50 pacientes que no tienen diarrea por ácidos biliares. Tienen diarrea acuosa, pero no hay una mala absorción de ácidos biliares. Esto desde aquí los quitaremos porque no nos interesan, porque como no podemos utilizar la técnica, pero vamos a comparar qué pasa con los pacientes que tienen una mala absorción por ácidos biliares por un test del SECAT. Fijaos, cuando damos Colesevelam, a las 12 días, solamente apenas un poco más de una semana, la respuesta clínica que se obtiene es muy buena. Y además, fijaos que la respuesta es rápida, fijaos, el número de posiciones cae rápidamente, incluso el aspecto de las heces, la escala de Bristol mejora y llegan a hacer heces normales. Cuando damos el mismo tratamiento a aquellos pacientes, estos de aquí, que tienen diarrea por ácidos, diarrea acuosa, pero que no es por ácidos, por una mala absorción de ácidos biliares, vemos que aquí el Colesevelam no hace nada. Esto lo que viene a demostrar que básicamente es que el Colesevelam es un tratamiento eficaz y específico para diarrea por ácidos biliares. También se puede, lógicamente, su indicación principal es para el control de la dislipemia, o sea que no es el tratamiento inicial. Es un tratamiento que está disponible en España, que tiene la limitación básicamente del precio. Otra opción terapéutica es el ácido beticólico. Es un ácido biliar que se utiliza para la colitis biliar primaria, en la que podemos ver cómo realmente es eficaz en el control de los síntomas. No funciona para la diarrea que no es por ácidos biliares. El inconveniente que tiene este fármaco, que también está disponible en España, es que es de uso hospitalario y no está disponible para el amplio público. Y este estudio me ha gustado mucho porque este salió publicado hace un mes y medio. Es un estudio con liraglutida. Liraglutida es esos análogos del glucagón que se han puesto de moda para el control metabólico de los diabéticos a perder peso, lo sé. Y es un tratamiento que demuestra, fue a base de una observación. Este tipo, el Carus, observó en 2 pacientes suyos que tenían diarrea por ácidos biliares, uno diabético y otro obeso, que empezaron tratamiento con liraglutida y de repente la diarrea desapareció. Y se preguntó si era posible esto. Y lo que hizo fue hacer este estudio, está publicado desde hace un mes y medio en el Lancet, y realmente podéis ver cómo, comparado con Colesevelam, comparado con un fármaco activo, vemos cómo realmente la liraglutida consigue reducir el número de posiciones y de una forma incluso superior al Colesevelam. Y si miramos la escala de Bristol, pues se mantiene con el mismo, acordaos que funcionaba muy bien en pacientes comparado con placebo, pues consigue el mismo nivel de eficacia que el Colesevelam, es decir, es una nueva opción terapéutica de que no sé si con otros análogos funcionará igual, de momento se ha hecho con la liraglutida, pero es una opción a tener en cuenta. Finalmente, la última cuestión. ¿Por qué en el algoritmo? Bueno, esta es una publicación hecha este año por los compañeros de Madrid y realmente vemos como cuando ellos mencionan los posibles tratamientos del intestino irritable, hacen un esquema que es muy chulo y aquí lo ponen, aquí pone que realmente ellos incluyen los secuestradores de ácidos biliares como una terapia válida, pero curiosamente cuando presentan el algoritmo de manejo terapéutico no lo mencionan en ningún lado, se han olvidado. Y esto es importante, hombre, y recordad que, por ejemplo, en la guía americana que hemos comentado antes sobre lo del SECAT y el tratamiento con colestiramina, pues ya comentaba ahí en esa guía que si no teníamos el test del SECAT, la prueba terapéutica era eficaz. O sea, realmente ellos en la diarrea funcional recomiendan usar colestiramina si es necesario. Pero es que si vemos, por ejemplo, este es un algoritmo hecho por nosotros aquí en España, en el que se valora cuál es el tratamiento de la diarrea crónica, vemos que realmente cuando hay una diarrea, sobre todo postprandial, hay que descartar la diarrea por ácidos biliares. Pero no solo aquí, sino que si miramos, esto es la guía europea de manejo de la diarrea funcional.
ha sido publicada este año. De hecho, tenéis en la aplicación del GAI Guidelines, la podéis obtener, y podemos ver como una de las terapias en que se incluye es los quelantes de los ácidos biliares. Es más, en el Congreso de Viena se comentó que se iba a presentar una actualización de la Guía de Intestino Irritable Europea, y en esa guía hicieron una especie como de spoiler, y este es uno de los esquemas que iba a poner, y planteaban como tratamiento de elección de primera línea para el intestino irritable con diarrea, pues la loperamida y los quelantes de los ácidos biliares. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que es una terapia válida para la diarrea por ácidos biliares. Por lo tanto, la conclusión que creo que debemos obtener es que, bueno, fue un despiste, pero que, vamos, estoy convencido que no fue un error. Entonces, en cuanto a resúmenes, ¿es diarrea la diarrea por ácidos biliares? Sí, es muy frecuente, casi un 1% de la población la puede tener. Sospecharla siempre con aquella diarrea postprandial, con mucha urgencia defecatoria y con episodios de incontinencia. Ese paciente va a ser muy agradecido. Además, si encima os dice que le falta la vesícula, que es una causa clarísima, que, hostia, pues le quedáis de coña porque llevan hace muchos años con diarrea, después la colestiramina sin hacer nada más y la respuesta es espectacular. En cuanto al diagnóstico, test de SECAT o tratamiento. Si disponéis del SECAT, utilizarlo, porque convenceréis al paciente. La colestiramina a veces hay que ajustar las dosis, no es fácil de tomar. Si tenéis una prueba que os avala, que os demuestra que tiene esa mala absorción, el paciente os irá con más cariño. Pero si no hay disponibilidad, por supuesto, utilizar el tratamiento empírico. En cuanto al tratamiento, ¿los pacientes toleran? Sí, si ajustamos la dosis y con cuidado. Si no lo toleran, darles otras alternativas, que las hay. Dieta, una dieta baja sin grasas también puede mejorar, la glutida, colesevelam, etc. ¿Y por qué no está la colestiramina? Por error, básicamente. O sea que, en principio, gracias por... Espero que penséis cuando tenga un paciente con diarrea siempre en esta posibilidad, sobre todo diarreas graves, pensar siempre en ello. Muchas gracias por su atención.